Buen día, mi nombre es Sara María Arias Zapata, estoy estudiando licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, soy estudiante del Tecnológico de Antioquia. Bueno, actualmente estoy cursando el segundo semestre y hoy, durante este video, les voy a socializar mi pregunta orientadora de la asignatura práctica 2, entornos educativos e identidad del maestro. Bueno, pero antes de entrar en materia quisiera contextualizarlos un poco, contarles cómo surgió esta pregunta orientadora, cuáles son los objetivos, los motivos, las metas que se esperan si algún día llegase a realizarse, y finalmente explicarles la relevancia que para mí representa trabajar esta temática y esta pregunta orientadora. Bueno, la temática que escogí se titula Diversidades contextuales. Diversidades contextuales hace referencia a la incidencia de las cotidianidades de cada estudiante en sus procesos formativos. Bueno, la pregunta orientadora gira también en torno a las diversidades contextuales. Sin embargo, tiene un énfasis en la funcionalidad y en la perfilación del rol docente. Es decir, de qué manera puede contribuir el docente en la construcción de espacios crítico-cooperativos que pueden presentarse en el aula, durante las clases, durante las intervenciones. Entonces, bueno, en primer momento, el objetivo general de esta pregunta orientadora es analizar la contribución y cómo incide el rol docente en la construcción de este tipo de espacios. Bueno, para aclarar un poquito más como la temática, recordemos que la construcción de espacios crítico-cooperativos hace referencia a los espacios que comparten los estudiantes y claro está el docente también, esos espacios que propician las opiniones asertivas, los juicios valorativos, todo ese tipo de debates analíticos con los que los estudiantes pueden comprender un poco más su entorno, comprender un poco más no solo las temáticas a nivel tópico, es decir, no solo lo que la institución educativa pide, claro está, es importante, pero esta propuesta y esta pregunta orientadora está encaminada a la resolución de conflictos, a la resolución de problemas y cómo el rol docente puede contribuir a que los estudiantes adquieran herramientas necesarias para que más adelante puedan enfrentar y afrontar todos los obstáculos que la vida les va a ir presentando. Pero bueno, en primera instancia, antes de construir espacios crítico cooperativos, el docente debe reconocer varias cosas. La primera, reconocer la realidad en la que él se encuentra, el contexto social en el que él se encuentra. Es decir, conocer las tradiciones culturales, conocer todo ese tipo de cosas propias de donde él se encuentra. Luego, conocer la realidad propia de cada estudiante. Con esto no quiero decir que deba realizar una investigación minuciosa de la vida de cada estudiante, eso claro está. A lo que me refiero es que el docente debe acercarse poco a poco y respetuosamente a sus estudiantes y conocer su entorno, cuál es la realidad que se vive en su entorno, cuáles son las culturas y las tradiciones que se viven y que se presentan en su entorno diariamente. Bueno, el tercer componente a tener en cuenta es la diferencia, la distinción y la comprensión de la concepción del docente, del maestro. Es decir, hacer un breve recorrido analítico e histórico de la concepción del maestro, de su funcionalidad y de su labor. Con esto quiero aclarar que cada docente tiene sus estrategias didácticas, cada docente es libre de perfilarse y de construir ambientes cooperativos en sus aulas, solo que se hace necesario que el docente comprenda esta distinción porque el entorno diariamente pide y presenta situaciones diferentes. Entonces, no se puede pretender que actualmente se enfrenten situaciones teniendo en cuenta ideas arcaicas, como la de hace 2 siglos, hace un siglo, hace incluso 20 años. El mundo cambia y se actualiza y cada día se presentan situaciones nuevas. Bueno, entonces, primero recordar que el docente ya no es un sujeto, es un transmisor, ya no es un transmisor de conocimientos y de verdades, ya no es rígido, el docente ya no es autoritario. Actualmente el docente y su perfilación ha cambiado un poco su funcionalidad, ha pasado de ser un transmisor de verdades y de conocimientos a ser un facilitador en la construcción del aprendizaje. Para la socialización de esta pregunta orientadora es importantísimo que nos situemos en las dimensiones sociales.
Las dimensiones sociales son los aspectos que hacen íntegro al ser humano. ¿Qué lo hace íntegro y cómo lo hace íntegro? ¿Y cómo puede llegar a ser íntegro? Hay muchas, pero vamos a abordar 3. Jerárquicamente, la cultura, la interacción y la ética de la comunicación. Como sabemos, todos estamos inmersos en una cultura diferente, claro, porque nos situamos en contextos diferentes, en lugares diferentes. No es lo mismo la cultura colombiana que la cultura española. ¿Por qué? Porque son tradiciones ancestrales diferentes. Y aquí viene un punto muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la construcción de los espacios críticos? Sí o sí debe haber un conocimiento cronológico e histórico. No se puede hablar en pro de una crítica si no se tiene que criticar, y principalmente si no se conoce lo que se va a criticar constructivamente. Es por esto que el rol docente debe estar encaminado a brindarle los elementos necesarios a los estudiantes para que conozcan de sí mismos. No se puede pretender que un estudiante resuelva una problemática o que se enfrente a la vida si no conoce de sí mismo y no conoce dónde está, dónde se ubica. Otra de las dimensiones a abordar es la dimensión de la interacción. La interacción se da desde el mismo nacimiento. Desde el nacimiento se empieza a interactuar con la madre en la medida del crecimiento. Cuando empezamos a crecer interactuamos con nuestros amigos, empezamos a entrar en un círculo social más amplio. ¿Qué pasa con la interacción? La interacción no siempre es asertiva, y acá viene un punto muy importante que es uno de los que rodea la pregunta orientadora: la ética de la comunicación. ¿Realmente sí estamos teniendo ética de la comunicación? Y si la estamos teniendo, ¿por qué vemos a tantos estudiantes y a tantos individuos que toman rumbos poco adecuados? Entonces, a eso quiero llegar. ¿Por qué es relevante y por qué se hace relevante? No solo para la construcción de espacios críticos, no. ¿Cuál es la aplicabilidad que se tendría de estos espacios en el proyecto de vida de cada estudiante? Es decir, ¿de qué manera el estudiante puede adquirir elementos para crear sus propios juicios, para crear sus propias reflexiones? Acá es donde la interacción juega un papel importante, porque la crítica constructiva no solo se da individualmente. Es importantísimo que se compartan experiencias, que se refuten opiniones, que se compartan también juicios valorativos. Para finalizar y para dar un poco más de claridad, una de las estrategias que el docente podría utilizar para que se lleve a cabo una adecuada construcción de espacios críticos sería la implementación de situaciones hipotéticas. ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? Para evaluar y para diagnosticar las acciones de los estudiantes. Es decir, de qué manera actuaría el estudiante si se presentase una situación como la que se implementó. ¿Y por qué? Porque le da un poco más de relevancia a la pregunta y a la propuesta. Para sintetizar todo lo que se lleva hasta ahora, la propuesta recopila 2 elementos: la incidencia del contexto de cada estudiante en su formación y la incidencia de las estrategias didácticas y de la perfilación del docente en la construcción de estos espacios. La propuesta pedagógica también tiene un gran impacto en la praxis propia pedagógica. ¿Por qué? No se trata solo de contribuir a la formación y a la creación de estos espacios. Se trata de que el docente, mediante estos espacios y la construcción de los mismos, mejore su praxis pedagógica. Los elementos que dije al principio son necesarios y son vitales, pero si no son continuos, probablemente el docente caiga en una monotonía, en una práctica que no signifique realmente algo para los estudiantes. Es por esto que la propuesta también se hace relevante, no solo para propiciar el aprendizaje en los estudiantes y el pensamiento en los mismos, también para propiciar la reflexión propia, la reflexión que el docente debe hacer frente a su praxis, frente a sus estrategias y frente a su perfilación, que es lo más importante y lo que se construyó y se evidenció a través de todo el semestre.